recorrido histórico de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre. Comenzamos considerando las profecías mesiánicas, luego avanzamos hacia el anuncio de los ángeles. En tercer lugar, vimos la concepción milagrosa. En cuarto lugar, el nacimiento virginal. Y en quinto lugar, vimos lo que la Biblia nos enseña de la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos en sexto lugar al punto culminante de su vida aquí en la tierra, que es la crucifixión, muerte y resurrección. Este es el último capítulo de este recorrido por la humanidad de Jesucristo. Con este vamos a terminar la segunda parte del curso, que es su humanidad. Y es evidente que los relatos de los evangelios caminan directo hacia la crucifixión, muerte y resurrección. Una vista panorámica de los evangelios y de su estructura nos revela qué tan importante es desde la perspectiva histórica y narrativa de los evangelistas la crucifixión, muerte y resurrección. Todos ellos, los cuatro evangelios, mencionan estos eventos y todos ellos, en consideración del tamaño de su obra, le dedican un buen espacio, una buena cantidad de capítulos y de versículos a las narrativas de la crucifixión, muerte y resurrección. Mateo le dedica 3 capítulos, capítulos 26 al 28. Marcos, igual, 3 capítulos, del capítulo 14 al 16. Lucas, igual, le dedica 3 capítulos, pero con una extensión mayor de versículos, capítulos 22 al 24. Y Juan, el que más espacio le dedica a estas narrativas, le dedica 4 capítulos, capítulos 18 al 21. Eso quiere decir que tenemos una gran cantidad de material al respecto. Y obviamente, como ya dije, entonces indica la importancia que le dieron los evangelistas a estos relatos. Es imposible realmente para el propósito de este curso hacer un análisis detenido de todos esos relatos. Lo único que podemos hacer es considerarlos sincrónicamente. Es decir, para esto la mejor herramienta que podemos utilizar es acudir a una armonía de los evangelios. Una armonía de los evangelios es la presentación de los eventos que narran los evangelios en columnas paralelas, teniendo en consideración los relatos donde aparecen en uno u otro evangelio o en varios de ellos. Haciendo una sincronía de los evangelios o una armonía de los 4 evangelios, podemos tener un relato completo de lo que sucedió en estos últimos días de la vida de Jesús. Y pues obviamente no tenemos aquí el espacio de mirar todo eso detenidamente. Pero en el libro está un cuadro completo de una armonía de los evangelios, la armonía de A.T. Robertson concerniente a estos eventos. Considerados en conjunto, estos eventos se pueden dividir en 2 grandes secciones. Los últimos eventos de la vida de Jesús se puede dividir en 2 grandes secciones. Primera, el arresto, juicio, crucifixión y sepultura. Repito, el arresto, juicio, crucifixión y sepultura. Todos ellos eventos que suceden en 24 horas. Y los juntamos porque tienen que ver con la muerte. El juicio, el arresto, el juicio definen la crucifixión, y la crucifixión se realiza, y finalmente la sepultura es el sello de la muerte. La segunda parte considera la resurrección, las apariciones
y la ascensión, la resurrección, las apariciones y la ascensión. Y estos eventos sí transcurren en varios días. O sea, si los contamos desde la resurrección hasta la ascensión, tenemos ahí aproximadamente unos 40 días en esos relatos de los evangelios. Panorámicamente considerados todos estos relatos, la sensación que dejan es de veracidad histórica y de criterio histórico de sus escritores. Algunos han objetado la veracidad histórica de estos relatos porque al hacer la armonía de los mismos encontramos algunas contradicciones, pero más bien las contradicciones o aparentes contradicciones que encontramos entre uno y otros relatos son señal de que estos escritores no se pusieron de acuerdo para una conspiración. Si los evangelistas se hubieran puesto de acuerdo para una conspiración, es decir, para inventar el relato de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo, pues lo que esperaríamos es encontrar relatos uniformes. Pero el hecho de que hay diferencias entre ellos indica que no hubo un acuerdo. Más bien, lo que indica es que cada uno de ellos obra como testigos independientes. Cada uno de estos evangelistas obraron como testigos independientes. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que estos relatos tienen todas las características de un relato verídico, de un relato histórico. Por ejemplo, en el caso de Lucas, Lucas claramente nos deja que él hizo una investigación seria para escribir su evangelio. Él toma todo el rigor científico de la época para relatarnos, para recopilar los relatos y colocárnoslos por escrito en lo que es su evangelio. Todos los evangelios, los 4 de ellos, si no son escritos por testigos oculares, dependen del testimonio de algún testigo ocular. Testigos oculares son Mateo y Juan. Incluso en los relatos de la crucifixión, los únicos que aparecen allá muy relacionados en el caso del juicio y de la crucifixión son Juan y Pedro. Y los otros 2 evangelios, Marcos y Lucas, dependen del testimonio respectivamente de Pablo y de Pedro. Así lo dice la tradición eclesiástica y no hay nada que vaya en contra de esa conclusión. Eso quiere decir, finalmente, que asumimos estos relatos como relatos históricos y como la historia verídica de lo que sucedió en ese momento. Con respecto entonces a la primera parte del arresto, juicio y crucifixión, y sepultura, podemos considerar algunos eventos importantes. Hubo muchos eventos allí, muchas cosas suceden, hay varias relaciones ahí en estos momentos cruciales de la vida de Jesús, pero los eventos fundamentales son los siguientes. Primero, Jesús es traicionado, arrestado y abandonado. Jesús es traicionado, arrestado y abandonado. En palabras de Jesús, sí, es traicionado, arrestado y abandonado. En palabras de Jesús, es la hora de la potestad de las tinieblas. Lucas 22:53. Traicionado por un amigo, arrestado por sus enemigos y abandonado por sus discípulos. Es la hora de la potestad de las
tinieblas. Y lo que dejan claro estos relatos es que Cristo debe enfrentar el juicio y la muerte en soledad. Por supuesto, porque Él es el único justo y esa muerte tiene que ser del justo. En segundo lugar, encontramos todo el proceso de juicio de Jesús. El proceso de juicio que se da en diferentes etapas. Y realmente es complejo todo lo que sucede en estos juicios. Haciendo una sincronía de los 4 evangelios encontramos varias etapas, varios sucesos, un ir y venir de aquí para allá, que finalmente pues desencadena una condena sobre Jesús. Ese juicio comienza el viernes en la madrugada. El arresto fue el jueves por la noche, ¿no? El arresto sucede el jueves por la noche y el juicio comienza el viernes al amanecer. Algo ilegal, no permitido por las leyes judías, pero así lo hicieron. Comienza con el juicio ante el sumo sacerdote, un juicio preparatorio, una indagación que hace el sumo sacerdote Anás. Ese relato solo nos lo da Juan en el capítulo 18. Simultáneamente, mientras está sucediendo ese juicio, Pedro niega a Jesús en la madrugada del viernes. Una vez los principales de los judíos toman una decisión e envían a Jesús ante Pilato. Ya es el viernes en la mañana, ya ha salido el sol, lo envían ante Pilato porque los judíos no tienen autorización o autonomía con respecto a la pena de muerte. La condena es pena de muerte y ellos tienen que contar con la aprobación del Imperio Romano. El representante del Imperio Romano en ese momento es Pilato, entonces lo envían ante Pilato. Pilato lo remite a Herodes, aprovechando que Herodes en ese momento está en Jerusalén. 2 enemigos se vuelven amigos en una causa común, la condena de Jesús. Herodes lo devuelve ante Pilato y Pilato, tras unos diferentes intentos, se lava las manos y aprueba la crucifixión. El relato del juicio de Jesús ante Pilato es muy confuso, pero lo que muestra es que Pilato trató por diferentes medios evadir la responsabilidad que tenía, y por eso al final lo que hace es lavarse las manos. Pero lo que enseña ese relato es que nadie puede ser neutral frente a Jesús. Él trató de ser neutral, pero finalmente al dar la autorización él es responsable de la muerte de Jesús, como dice Pedro en Hechos capítulo 2. Una vez Pilato da la autorización, entonces los soldados le quitan la ropa a Jesús, lo azotan, le colocan una corona de espinas, un manto escarlata, se burlan de él y comienza el camino hacia el Gólgota, conocido como la Vía Dolorosa o el Vía Crucis, el camino a la cruz. Ya deben ser para este momento
aproximadamente las 9 de la mañana. Caminan hacia el lugar del Gólgota, que significa en arameo calavera, el lugar del Calvario, la expresión latina. Y es crucificado. Y posteriormente los evangelistas nos relatan lo que sucede en la cruz. Dentro de los relatos de lo que sucede en la cruz, bueno, cabe destacar la incredulidad y la burla de todas las personas que pasan por allí. Segundo, cabe destacar la presencia de Juan con algunas mujeres al lado de Jesús. Tercero, cabe destacar las palabras de Jesús en la cruz. No fueron muchas, pero fueron palabras importantes. Y por último, los acontecimientos extraordinarios que acompañan esa crucifixión y esa muerte, como el caso de las tinieblas, el caso de ciertos hombres que se levantaron de sus tumbas, o el caso del velo del templo que se rasga en dos. No es muy clara la hora de la muerte de Jesús. Debía haber sucedido entre mediodía y 3 de la tarde, pero no es muy claro realmente de acuerdo a los relatos de los evangelistas. Y también hay un debate acerca de sobre qué calendario miden las horas. Entonces, solo de una hora aproximada. Eso entonces en cuanto a la primera parte de los relatos. La segunda parte de los relatos, como les dije, comprenden los relatos de la resurrección, las apariciones y la ascensión de Cristo. La resurrección, las apariciones y la ascensión de Cristo. El relato de la resurrección comienza con el relato de la visita de las mujeres a la tumba de Jesús. Mateo 28 y Marcos 16. En sus primeros versículos narran esa visita. Es una visita que sucede el primer día de la semana, es decir, lo que corresponde a nuestro domingo en el calendario. Las mujeres van allá a ungir el cuerpo de Jesús, pero encuentran una escena totalmente diferente. El evangelista Mateo nos dice que hubo un terremoto y que la piedra fue removida por un ángel. Y cuando las mujeres llegan a la tumba, el domingo a la madrugada, reciben un mensaje del ángel acerca de que la tumba está vacía, pues Jesús ha resucitado. Interesante en este relato que no es lo que ellas esperan, no es lo que las mujeres esperan ni lo que los apóstoles esperan. Ellos están en este momento desconsolados, asumen la muerte de Jesús como algo definitivo. Entonces cuando llegan a la tumba, ellas son tan sorprendidas como los mismos soldados romanos que estaban cuando sucedió el terremoto. Las mujeres escuchan el relato del ángel, tienen un encuentro con Jesús, corren a avisarle a los discípulos. María Magdalena y otras mujeres informan a los apóstoles. Entonces Pedro y Juan corren a la tumba. Pedro es el que primero entra, luego Juan, corroboran que la tumba está vacía. Y entonces creen. Ese es el relato de la resurrección. Es un relato muy sencillo,
sin mayor cantidad de detalles, y dan paso a los relatos de las apariciones. Las apariciones de Jesús entonces comienzan el primer día de la semana, o sea, el día de la resurrección. Ahí comienzan las primeras apariciones, que son las apariciones a las mujeres, las apariciones a los apóstoles. Los evangelistas reportan entonces también una aparición de Jesús a dos discípulos que van camino de Emaús, a Cleopas y otro de los discípulos. Reportan una aparición a Pedro. Todo eso el domingo de la resurrección. Pero además los evangelistas nos relatan otra aparición de Jesús donde los discípulos están, pero también Tomás está. Recuerdan que Tomás no cree, el informe de los discípulos, de los otros discípulos. Entonces Jesús posteriormente se aparece a los 12 y convence a Tomás de su resurrección. Y allá encontramos la famosa declaración de Tomás cuando dice: Señor mío y Dios mío. Así le dice a Jesús. Juan capítulo 21 menciona la aparición a 7 discípulos junto al mar de Galilea. No sabemos exactamente qué día sucede eso, pero es posterior al domingo de resurrección. Se aparece a 7 discípulos. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y Marcos 16, 15 al 18. Nos narran la aparición a unos 500 en un monte en Galilea en ocasión de la ascensión de Jesús. Y Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, nos habla de la aparición a Jacobo, el hermano de Jesús, y a él como a un abortivo. Esos entonces son los relatos de los evangelios de una manera muy comprimida, ¿no? Muy sintetizada. Esos son los relatos. Ahí hay mucho material para analizar y estudiar, pero solo podemos hacer es un breve panorama.